Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Daniel Andaluz, director gerente de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas en España, y les doy la bienvenida al seminario ATEP. ATEP es una asociación técnica vinculada al sector de la carretera, que desde su constitución, en el año 2002, pretende ser motor impulsor de técnicas eficientes y sostenibles, defender la imagen y prestigio del sector de la fabricación y aplicación de las emulsiones bituminosas. Dada la situación actual provocada por el COVID-19, este año no hemos podido celebrar nuestra jornada nacional que hacemos con carácter bienal, pero no queríamos dejar pasar este año sin poner encima de la mesa lo que aporta la emulsión y sus técnicas de pavimentación en estrategias de conservación y construcción de carreteras. Una de las preocupaciones más recientes en todos los sectores productivos es conseguir la sostenibilidad dentro de sus procesos. Entre esos sectores se encuentra también el de la conservación y construcción de carreteras. En este marco, el seminario ATEP pretende transmitir a todo el sector y a los gestores de las mismas tecnologías que nos permitan alcanzar los objetivos de descarbonización, la optimización de procesos y reutilización del RAP. Tenemos la obligación de conservar nuestro patrimonio viario y adaptarlo a la movilidad del futuro. En este contexto, la emulsión tiene mucho que decir. No quisiera finalizar este discurso inaugural sin dar las gracias a los patrocinadores de este seminario: Kao Corporation, Química de los Pavimentos y Rabago Chemicals. ¿Qué aporta ATEP al sector de la carretera? Damos difusión y promoción tecnológica, eficiente y sostenible para abordar proyectos de construcción y conservación de carreteras. Ofrecemos asistencia técnica y asesoramiento hasta el proyecto de la obra. Hemos colaborado con diversas administraciones y con empresas privadas, algunas de ellas asociadas y otras no asociadas a ATEP. Igualmente, asesoramos en la redacción de normativa técnica. Asesoramiento en redacción de pliegos particulares a cada caso. Invertimos recursos y fondos para la formación y actualización del conocimiento, tanto para los nuevos profesionales en las universidades como para actualizar el conocimiento de profesionales ya en servicio de la carretera, por medio de jornadas, workshop, como pueden ser también este seminario ATEP. Colaboramos en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, con lo que les animo a contar con ATEP para futuros proyectos. En nuestra web, que les presento hoy a ustedes, atep.es, pueden navegar, les invito a navegar para conocernos mejor, para conocer los objetivos de la asociación, para conocer los asociados, para contactar con ellos, para solicitarles servicios y productos, áreas de gestión y sobre todo el núcleo importante lo tenemos en las publicaciones. Entendemos como palanca impulsora de estas tecnologías con emulsión bituminosa poner a disposición
a nuestro patrimonio técnico de libre descarga. En la pestaña de publicaciones pueden encontrar artículos técnicos, pliegos, fichas técnicas, las monografías de ATEP, protocolos de ensayo y la iniciativa Tú haces ATEP. Pretendemos ser observatorio técnico y ponemos a disposición artículos, previamente solicitando la autorización de los autores, como no podría ser de otra manera. Pero ponemos a disposición todo lo que compete en el ámbito académico, científico, tecnológico, a disposición para un mayor entendimiento y conocimiento de estas tecnologías. Las monografías de ATEP, con una clara vocación de transferencia tecnológica. Estas monografías nacen en los grupos de trabajo de la asociación y las ponemos a disposición en libre descarga para todos los que quieran leerlas, releerlas y tenerlas en consideración para implantar, para reutilizar, para proyectar este tipo de soluciones. Protocolos de ensayo. Los protocolos de ensayo pretenden apoyar la normativa y dar luz a aquellas ambigüedades o interpretaciones que puede tener la normativa por medio de vídeos y por medio de una serie de indicaciones en protocolos muy bien detallados, pero sobre todo con unos vídeos muy explicativos que están alojados en nuestro canal en YouTube. En la iniciativa Tú haces ATEP queremos mostrar la capacitación técnica del sector de las emulsiones, dando visibilidad a la tecnología de nuestros asociados. En el marco del multibloc de ATEP, bajo un lenguaje más relajado pero sin perder el rigor, ponemos en conocimiento diferentes posts de colaboradores, amigos, a los cuales les agradezco desde aquí todo el esfuerzo y el trabajo, para que de una manera más distendida podamos llegar a un público no tan técnico en cuanto al entendimiento de estas técnicas y, por supuesto, para defensa de la carretera como servicio público. Todo nuestro material audiovisual que generamos, tanto en los protocolos de ensayo como en las jornadas nacionales, las alojamos en el canal de YouTube de ATEP, al cual les animo a inscribirse dándole a la campanita y, como dicen los youtubers, si les gusta, darle un like. Aportamos al sector de la carretera herramientas para la ayuda de toma de decisiones en base a técnicas de conservación y construcción de carreteras adaptadas al cambio climático, como la herramienta TRAC, herramienta de acceso libre que pueden encontrar en la home de nuestra web y les puede servir para proyectar y tener en consideración este tipo de técnicas para abordar cualquiera de sus proyectos. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo, nuevamente la página web, que les animo a consultar. Y empezamos con el programa del seminario. Pueden ustedes participar en las redes sociales, como pueden ver ahí en la pantalla, en la parte superior de las pantallas, bajo el hashtag seminarioatep. Les animo a participar en redes sociales, compartir y debatir. Y empezamos, cedo la palabra a María del Mar Colás, presidenta y directora del Comité Técnico de ATEP, que hoy nos viene a hablar de la Agenda Europea en el marco de firmes verdes. Dejo de compartir. Cuando quieras, Marimar, te cedo la palabra. Buenos días a todos y todas. Y lo primero de todo, muchas gracias por acompañarnos en este webinar.
El sentido de esta primera presentación, después de la introducción que ha hecho nuestro director gerente, no es otro que demostrar que la carretera se encuentra dentro de los objetivos de la Agenda Europea. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco la estructura de esta presentación. A ver si consigo que avance la página. Sí. Bueno, pues como os decía, en este contexto voy a desarrollar mi presentación y voy a seguir un poco el esquema que estáis viendo en la pantalla. Lo primero es tener conciencia del escenario en el que nos encontramos, de esta crisis de actividad motivada por la pandemia. Y después vamos a ir viendo algunos puntos como qué es el programa Next Generation Europe, cuál es el plan para la recuperación, transformación y resiliencia de todos los Estados miembros. Y bueno, el sector de la carretera va a ser beneficiario de estos fondos. ¿Y por qué? Bueno, pues fundamentalmente vamos a analizar 3 ejes, que sería precisamente por temas de transición ecológica, por la seguridad y por la conectividad. Bien, como decía, lo primero es tener conciencia del escenario en el que pisamos y nuestra realidad para pasar a analizar un poco el futuro en el corto o medio plazo y tratar de transmitir un poco de esperanza y soluciones para salir de esta crisis de actividad. Esta crisis de actividad que se ha creado por el COVID-19 y que ha planteado un desafío de proporciones históricas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La Unión Europea y todos los Estados miembros han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger la salud y para evitar el colapso de la economía, pero ahora lo que se requiere es un esfuerzo y un planteamiento innovador que impulse la transformación y la resiliencia de la Unión Europea. Bien, y entonces este planteamiento innovador se llama Next Generation Europe. ¿Qué es este programa? Bueno, pues este programa es un fondo de recuperación económico que tiene un importe de 750.000 millones de euros, de los cuales 360.000 irán a préstamos y 390.000 a subvenciones. Y este fondo de recuperación, pues digamos, se realizará a lo largo de los próximos 6 años, hasta 2026, siendo los 3 primeros los que se lleven una buena partida de ese dinero. Los préstamos que se den se podrán devolver hasta el 2058. Bien, pues este programa necesita de un mecanismo para la recuperación y resiliencia, que será el que apoyará todas las inversiones y reformas que contribuyan a la cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión Europea. De este modo, se ayudará a todos los Estados miembros a hacer frente a los efectos de la pandemia, garantizando que sus economías emprendan acciones para la transición económica y ecológica, y digital, para que sean más sostenibles y resilientes. Así es el plan de recuperación para Europa. Pero bueno, de este fondo de recuperación, ¿cuánto dinero recibirá España? Bueno, pues de acuerdo a algunos criterios que se fijan en el reparto del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues aquellos Estados miembros que hayan tenido una situación económica y social más deteriorada como consecuencia de la COVID-19, pues recibirán unos recursos económicos u otros. En concreto, España recibirá aproximadamente 140.000 millones de euros, de los cuales serán 60.000 en subvenciones y 80.000 en préstamos. Pero entonces, ¿cuáles serán los objetivos de este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia? Pues básicamente el plan se ha elaborado sobre 4 ejes transversales, que son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Cada uno de estos planes definen varias políticas palanca, pero una de ellas que nos pilla muy de cerca es la de infraestructuras y ecosistemas resilientes. Ahí es donde pensamos que pueden venir bastante dinero de este fondo a nuestro sector. ¿Y cómo se canalizarán los recursos de este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en España? Pues a través de los presupuestos generales del Estado. Ya para 2021
Estos presupuestos incorporarán más de 27.000 millones de euros en subvenciones a través de nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea, y en los años siguientes pues se seguirán canalizando a través también de los presupuestos generales del Estado el resto de el dinero de que disponga España relativo a estos fondos. Esto durará hasta el 2026. ¿Quién se va a beneficiar de estos fondos europeos? Bueno, pues en este sentido está definido que los ministerios lanzarán convocatorias para la presentación de proyectos, lógicamente con distintos formatos dependiendo de los sectores y de la temática. Estas convocatorias, por supuesto, se realizarán con la publicidad y transparencia que tiene que tener por la legislación vigente. Y a estos proyectos se podrán presentar todos los interesados, empresas, administraciones locales, comunidades autónomas, que presenten proyectos pertinentes con respecto a las temáticas que comprende el mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Y el sector de la carretera será beneficiario entonces de estos fondos europeos? Pues entendemos que sí, siempre que demostremos que la carretera está entre los objetivos de la Agenda Europea para lograr, por un lado, la recuperación económica de los Estados miembros, la resiliencia y sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la digitalización. Hasta ahora las carreteras no han tenido mucho protagonismo dentro de los presupuestos generales del Estado, pero entendemos que esto puede cambiar. Para ello, voy a presentar algunos de los proyectos que ya en una jornada que hizo la Asociación Española de la Carretera el 4 de noviembre, pues se estuvo haciendo una presentación de digamos, cómo responde la carretera al Next Generation Europe, con su programa 10+10+10, que esos son una treintena de propuestas que se van a dedicar a impulsar proyectos que van enfocados a distintas temáticas, lo que es la movilidad, la sostenibilidad, la digitalización. Entonces, enfocado a la carretera, pues se definieron como 3 proyectos tractor, que son la carretera verde, la carretera segura y la carretera conectada. Pues vamos a ir viendo un poco en qué medida creemos que ATEP y las técnicas con emulsión pueden tener una relación muy estrecha con cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, la carretera verde. La carretera verde debe dejar de ser un cuento de ficción, que ya hay uno que se titula así. Deberíamos empezar a tomarnos en serio este tema y emplear técnicas de pavimentación como las definidas en el proyecto TRAC, técnicas de carreteras adaptadas al cambio climático, que es lo que significa el acrónimo TRAC. Tecnologías limpias, con menos emisiones de gases de efecto invernadero, mezclas más sostenibles, más duraderas, basadas en un menor envejecimiento de los ligantes durante la fabricación y puesta en obra, y por supuesto los reciclados. Carretera segura, pues ya tenemos que plantearnos que una de las estrategias de conservación, que es el mantenimiento, la conservación preventiva, tiene que ser tomada como primera opción. El mantenimiento curativo se va a seguir haciendo, es inevitable, pero con el foco en el mantenimiento preventivo siempre tendremos carreteras más seguras, carreteras menos contaminantes, una reducción de la siniestralidad y, por supuesto, una mejora en la seguridad vial. Y por último, la carretera conectada. Es otro ejemplo claro del futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Tenemos que situar la carretera en el escenario de la digitalización. Y eso va a obligar a sensorizar muchas de nuestras carreteras. Y bueno, pues esos sensores se van a ver menos afectados con mezclas que trabajen a baja temperatura, como las mezclas en frío o las mezclas templadas. Luego, soluciones basadas en la sensorización también pueden ir de la mano del empleo de las mezclas con emulsión. Me gustaría terminar lanzando algunos mensajes, claro. La resiliencia que se busca precisamente en los mecanismos de transformación y de recuperación y resiliencia es darnos la oportunidad de crecer ante la adversidad. Y el programa Next Generation es una oportunidad para crecer en nuestro sector, veámoslo así. Los recursos de la Unión Europea nos pueden ayudar a salir de la crisis y simplemente tenemos que convencer de que la sostenibilidad de nuestras carreteras es algo prioritario.
fomentar en proyectos de carretera el empleo de técnicas limpias para lograr carreteras verdes y seguras, pero también conectadas. Y con esto termino mi presentación. Yo creo que esto es una foto que estamos viendo mucho ahora en los medios de comunicación y realmente este programa y este mecanismo de recuperación y resiliencia nos va a dar la oportunidad y yo creo que España puede con esto. Entonces, mucho ánimo, un mensaje de esperanza para terminar y bueno, pues luego ya en el turno de preguntas, si hay alguna, encantada de poderla resolver. Muchas gracias a todos. Y aquí dejo mi contacto también en la página web de ATEP para quienes quieran contactar con nosotros y animo al uso del hashtag seminario ATEP. Muy bien, Marimar. Muchas gracias. Vamos bien de tiempo. Incluso yo creo que vamos un poco rápido todos. Es la primera vez que hacemos esto en directo. No hay preguntas ahora mismo en el panel, pero les animo ahora mismo a participar. Si quieren lanzar alguna pregunta y si no, no se preocupen porque abrimos otro turno de preguntas, como no puede ser de otra manera, al finalizar cada ponencia o cuando terminen todas las ponencias del programa. Nos dicen buenos días de diferentes lugares de España. Buenos días. Bueno, pues seguimos con el programa. Muy bien, seguimos con el programa y a continuación cedo la palabra a doña Núria Huguet, presidenta de ATEP, que hoy nos viene a hablar sobre tecnologías eficientes y sostenibles, mezclas templadas con emulsión. Núria, cuando quieras, dejo de compartir, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario de ATEP. Bueno, como ha dicho Daniel, vamos a empezar hablando de mezclas templadas con emulsión. El desarrollo de esta presentación será de la siguiente manera. Empezaremos hablando de la definición de mezclas templadas, qué son las mezclas templadas, a continuación qué normativa y recomendaciones técnicas hay referidas a este tipo de mezclas, cuáles son los campos de aplicación donde se pueden emplear, qué tipos de mezclas templadas con emulsión existen, cómo se fabrican, cómo se ponen en obra y acabaremos con una serie de conclusiones. Bueno, pues, ¿cómo se define una mezcla templada con emulsión? Pues es una combinación homogénea de áridos, incluyendo el polvo mineral y o el fresado en el caso que lo lleven, emulsión bituminosa y eventualmente aditivos en la que es necesario calentar previamente los componentes. Normalmente la temperatura de fabricación de este tipo de mezclas varía entre 80 y 100 grados y se suelen extender hasta 40 grados cuando hablamos de mezclas templadas abiertas y hasta 60 cuando hablamos de mezclas templadas recicladas y las cerradas. ¿Qué características tienen las mezclas bituminosas templadas con emulsión? Bueno, pues son un tipo de mezclas que podríamos decir que están a caballo entre las mezclas bituminosas en frío y las mezclas bituminosas en caliente. Como sabéis, las cualidades de las mezclas bituminosas en frío es que se fabrican con emulsión, que es un producto que se maneja a temperatura ambiente porque se fabrican a temperatura ambiente. Por este motivo tienen huellas medioambientalmente bajas y históricamente han sido muy empleadas y consideradas porque tienen un muy buen comportamiento mecánico frente a superficies deformables. Por otro lado, las mezclas bituminosas en caliente tienen una serie de características de las cuales hay que destacar pues, que tienen muy buenos módulos de rigidez, no exentos de flexibilidad.
y permiten diseños de mezcla para tráficos severos. Por otro lado, este tipo de mezclas, al fabricarse a temperatura, permiten el empleo de ligantes viscosos, asegurando siempre una buena envuelta. Por lo tanto, podríamos decir que las mezclas templadas con emulsión aunan las cualidades de las mezclas en frío y de las mezclas en caliente, que serían, de manera general, pues son mezclas flexibles, pero presentan un buen módulo, son mezclas que se fabrican a menor temperatura que una mezcla bituminosa en caliente y que se pueden fabricar en las mezclas de fabricación de mezclas en caliente. Esto es un punto importante a tener en cuenta, ya que en España, como sabéis, hay una abundancia de plantas de este tipo. Bueno, a nivel de normativa y recomendaciones técnicas, estas mezclas no aparecen en el PG3 ni aparecen en el PG4, pero sí que hay una serie de recomendaciones y de pliegos que han establecido distintas administraciones. Por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene unas recomendaciones para la redacción de pliegos de especificaciones técnicas para el uso de mezclas bituminosas a bajas temperaturas. Y dentro de estas recomendaciones hay un apartado que habla de mezclas templadas con emulsión. El Gobierno vasco, que sí que tiene capacidad normativa, está a punto de sacar un pliego sobre mezclas templadas con emulsión, donde contempla las mezclas con material fresado o con árido virgen. Este pliego, en principio, debería salir de aquí a final de año, o sea que está a puntito. Por otro lado, la ATC tiene unas recomendaciones para la redacción de pliegos de especificaciones técnicas para el uso de este tipo de mezclas a baja temperatura. Y por último, ATEP tiene dos monografías, una de mezclas templadas con emulsión y una segunda en la que habla de la producción de este tipo de mezclas templadas con emulsión bituminosa. Yo os animo a que indaguéis y que leáis esta documentación, estas normativas y recomendaciones, porque son muy interesantes. Bueno, a continuación vamos a ver dónde se pueden aplicar este tipo de mezclas. Cada una de las recomendaciones y normativas que hemos visto anteriormente tiene sus especificidades, pero bueno, de manera general podemos decir que se pueden emplear las mezclas templadas con emulsión tanto en rehabilitación como en obra nueva y en todo tipo de posición de capa, es decir, en capa base, en capa intermedia y en capa de rodadura. Por ejemplo, la Junta de Andalucía dice que se pueden emplear para tráficos inferiores a T2 y que se puede añadir hasta un 10% de material fresado en capa base e intermedia. Y también dice que cuando el tráfico es superior a T2 hay que hacer un estudio específico de la mezcla para determinar su viabilidad. El Gobierno vasco dice que se pueden emplear en capas de rodadura con un porcentaje de fresado de hasta el 15% cuando el tráfico es inferior a T2B y que se pueden utilizar también en intermedia y base con mayores porcentajes de fresado. En el caso de tráfico T2B permite hasta un 30% y cuando hablamos de tráficos inferiores a T3 permite hasta un 80% de material fresado. Y bueno, y el pliego de la TC dice que se puede utilizar en cualquier capa y en tráficos inferiores a T3.1 o intensidad media diaria inferior a 200 vehículos día. A continuación vamos a ver el tipo de mezclas templadas que existen. Y bueno, pues decir aquí que hay una variedad enorme de mezclas templadas. Por un lado tenemos las mezclas templadas abiertas, que son mezclas que tienen muy baja cantidad de finos, se fabrican sin arena, con lo que tienen un porcentaje de huecos muy elevado y son similares a las mezclas abiertas en frío, pero la ventaja que presentan es que se puede hacer una apertura inmediata al tráfico. El tipo de emulsiones a emplear en este caso son emulsiones fluidificadas que permite su almacenamiento en el caso que sea necesario y suelen ser con contenidos de ligante entre 67 y 70 y pueden ir modificadas o no. El siguiente tipo de mezclas templadas que se pueden fabricar son las mezclas templadas cerradas, que serían análogas a lo que conocemos como las DSOG de mezclas en caliente. ¿Qué ventajas tienen estas mezclas? Pues que pueden tener módulos cercanos a las mezclas bituminosas en caliente y tienen una buena resistencia a la fatiga. En este caso se emplean emulsiones del tipo C65B3 o C65B4. Y luego, por último, están las mezclas recicladas, que en función de la tasa de material fresado que lleven, oscilan, se llaman de tasa media, que va entre un 20 y un 50% de fresado, alta tasa entre 50 y 80 y tasa total que se considera a partir del 80. Y ese 20% hasta el 100% lo dejan abierto al empleo o no de algún tipo de árido corrector. En este caso, las emulsiones a emplear son del tipo C60B5 REC.
De cara a la dosificación y control de este tipo de mezclas, es fundamental pues, controlar, como en cualquier tipo de mezcla, las materias primas. Cuando hablamos de áridos, lo que hay que hacer es un control habitual, como el que se hace en mezclas en caliente y mezclas en frío, de los áridos. Es decir, granulometría, en el caso de que la mezcla lleve arena, pues hay que hacer equivalente a arena y si procede el azul de metileno, hay que hacer el índice de lajas, también hay que controlar las caras de fractura, la limpieza del árido, es decir, los controles habituales que se suele hacer a una mezcla convencional. A nivel de emulsiones, lo mismo, pues que hay que hacer un control de la emulsión para el contenido de ligante, contenido en fluidificantes en el caso que los lleve, índice de rotura, tamizado, los ensayos habituales que se hacen a las emulsiones para ver su viabilidad y si son adecuadas para el empleo en este tipo de mezclas. Adicionalmente, si la mezcla incorpora fresado, hay que asegurar una correcta clasificación del material fresado y de sus características. El material fresado debe tener un tamaño máximo de árido de 22 milímetros y cuando se vaya a emplear, al menos hay que fraccionarlo en 2 fracciones. Normalmente suele ser un 0,608 y un 612 o un 812, por ejemplo. Y es importante saber que la fracción más fina tendrá más ligante que la fracción más gruesa. El número de fracciones y el tamaño de las mismas depende un poco del porcentaje de fresado que se vaya a meter en la mezcla. Bueno, a nivel del fresado hay que controlar las características del ligante que va a tener ese fresado, a nivel de penetración y de temperatura de reblandecimiento, ya que en función de los valores obtenidos puede condicionar la formulación de la emulsión a emplear en este tipo de mezclas. Otra cosa fundamental es controlar la humedad que va a tener el fresado que se vaya a incorporar a la mezcla y la calidad de los áridos extraídos. Por ejemplo, si tenemos un fresado con un árido extraído cuyo control nos dice que se puede utilizar para T4, por la característica de esos áridos, ese fresado no se podrá emplear para un tráfico superior. Por eso es fundamental ver la calidad de esos áridos y ver si cumplen las especificaciones requeridas. Respecto a la humedad, como sabemos, el material fresado es un material higroscópico que absorbe agua. Entonces, eso va a condicionar mucho los procesos de calentamiento de ese fresado. Por eso, muchas veces se recomienda protegerlo para evitar que coja humedad, como puede ser pues, con plásticos o ponerlo a techado. Bueno, una vez caracterizados todos los materiales, vamos a ver las plantas de fabricación. Hay plantas de fabricación diseñadas específicamente para este tipo de mezclas, pero también se pueden fabricar en las plantas habituales de mezcla bituminosa en caliente con una serie de modificaciones. Las modificaciones más importantes son pues, los conductos de dosificación de la emulsión, ya no solo los conductos, sino un depósito donde la emulsión se ponga a la temperatura adecuada para asegurar que no hay ningún contacto con la línea de incorporación de betún cuando se fabrica una mezcla convencional en caliente. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la emulsión tiene agua, con lo que si lo metiéramos por los circuitos de betún, de cara a futuras fabricaciones en caliente podríamos tener problemas de seguridad. Otro factor muy importante en las mezclas templadas es establecer mecanismos de evacuación del vapor generado. Estamos hablando que se incorpora emulsión que lleva agua y ese vapor se tiene que evacuar. En el caso de mezclas que llevan fresado, pues el fresado también aporta parte de humedad que hay que evacuar de alguna manera. Y otro factor muy importante es asegurar un correcto control de la temperatura de los áridos y un correcto control de la recuperación del filler, o sea, del filler de recuperación. Normalmente las plantas en caliente están diseñadas y optimizadas para trabajar en un rango de temperaturas superior al de las mezclas templadas, con lo que hay que ajustar muy bien el quemador y tenerlo todo muy controlado para que no haya problemas, pues por ejemplo en el filtro de mangas con la temperatura de la salida de gases o que pueda haber problemas de contaminación de los áridos por una mala regulación del quemador. Adicionalmente a esto, si las mezclas incorporan fresado, hay que asegurar un correcto calentamiento de ese material fresado. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues por 3 vías, por el método directo, por método indirecto o por combinación de ambos. Dentro del método directo hay 3 opciones, que es un tambor específico para el material fresado, lo que sería una planta con doble tambor, secaderos a contraflujo y secaderos en flujo paralelo. Y cuando hablamos del método indirecto, a lo que se refiere es el calentamiento de ese material fresado por transferencia de calor
por el contacto con el árido de aportación que se vaya a incorporar a la mezcla. Es importante saber aquí que la temperatura máxima a la que podemos sobrecalentar el árido de aportación son 220 grados. No podemos ir más allá por varios motivos. Uno de ellos es que puede haber un choque térmico por contacto con el fresado y porque puede degradar el ligante existente en ese fresado. Entonces, bueno, método directo, vamos a ver el método con un tambor específico para el material fresado. Esto permitiría empleos de un 100% de material fresado. En este caso, como podéis ver en la imagen, se trata de un tambor en flujo paralelo. En la parte superior de la imagen veis las tolvas dosificadoras de material fresado y el tambor de flujo donde se calienta ese fresado que nunca va a tener contacto con la llama, en ninguno de los casos. Esto es importante porque degradaríamos el ligante existente en el mismo. Entonces, una vez se calienta a la temperatura requerida ese fresado, hay dos opciones. O incorporarlo a una tolva intermedia que irá directamente a la báscula de pesaje de la planta en caliente, o pesarlo exteriormente en una tolva de pesado, pesarlo exteriormente e incorporarlo directamente al mezclador. Aquí, bueno, no he comentado una cosa, pero únicamente voy a hablar de las plantas de fabricación discontinuas, ¿de acuerdo? Porque en España la mayoría son discontinuas. Si queréis ver algo de las plantas en continuo, no dejéis de consultar las monografías de ATEP que explican muy claramente cuáles son los mecanismos de funcionamiento de estas plantas. Además del método de tambor paralelo, tenemos secaderos a contraflujo y secaderos de flujo paralelo. En ambos casos, por ejemplo, en flujo paralelo, el material fresado se incorpora a mitad del secadero para evitar que haya contacto con la llama, y en el secadero a contraflujo también lo que se busca es que no haya ningún contacto con la llama. Hasta aquí los métodos directos y vamos a pasar a los métodos indirectos, que como hemos comentado anteriormente, lo que hacemos es calentar ese fresado por transferencia de calor. Aquí hay varias opciones. Una de ellas que es incorporarlo directamente al mezclador. Esta opción es parecida a la de doble tambor que he comentado antes, pero quitando el doble tambor. Es decir, tenemos unas tolvas de alimentación de ese material fresado y una de dos: o va ese material fresado a una tolva intermedia y de la tolva intermedia directamente a la báscula de la planta de mezcla bituminosa, o se pesa exteriormente una báscula de pesaje fuera de lo que es la planta de caliente y se incorpora directamente al mezclador. Aquí es importante que sepáis que hay como tiene que haber un contacto entre el árido y el fresado, hay unos tiempos de mezcla en seco que se llama mezcla gris, que es el tiempo necesario para que el árido virgen transfiera el calor al fresado y permita que el material, que ese betún que lleva el fresado, esté por encima de su temperatura de anillo bola para favorecer el contacto luego con la emulsión y favorecer un ligante, una mezcla de ligantes que dé resultado un ligante final homogéneo. Una vez el material fresado ha llegado a la temperatura adecuada, se añade la emulsión. Y eso ya sería un tiempo de amasado en húmedo. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener en mente que los tiempos de amasado son, de manera general, mayores que los de una mezcla en caliente. Por este sistema se puede incorporar al mezclador entre un 40 y un 60% de material fresado. Otra opción es incorporar el RAP a la base del elevador. Aquí hay un problema. Si lo incorporamos a la base del elevador, como sabéis, el fresado lleva betún, entonces, ¿qué puede pasar? Si se mete directamente en las tolvas en caliente de una planta de mezcla bituminosa en caliente, se puede producir un tupido de cribas. Por ese motivo, mediante este sistema no se recomienda más de un 10% de material fresado. Otra opción que se puede hacer es hacer un bypass para que ese material fresado no pase por las cribas, sino las tupa. Mediante esta tecnología podemos incorporar hasta un 15% de fresado. Bueno, en todos los casos es fundamental hacer un sistema, una extracción del vapor generado, sobre todo en los casos en los que hay un calentamiento mediante método indirecto. ¿Por qué? Porque estamos metiendo el fresado directamente en la planta en frío, es decir, con su humedad. Cuando trabajamos por el método directo, ese fresado ya va caliente y ya esa humedad no está presente en el sistema. Bueno, de cara a la puesta en obra, deciros que es una puesta en obra convencional como cualquier otro tipo de mezcla, como las mezclas en frío y las mezclas en caliente. La mezcla se transporta a obra mediante camiones volquete de caja lisa y se extienden con una extendedora autopropulsada, pues como la que se emplea para extender una mezcla en caliente o una mezcla en frío.
A nivel de compactación, pues en función del tipo de mezcla se utilizará únicamente el rodillo metálico o se utilizarán el rodillo metálico y el compactador neumático. Y bueno, pues como conclusiones, deciros que las mezclas templadas, recicladas o no, aportan sostenibilidad. Si vemos los 3 ejes de la sostenibilidad, son mezclas ambientales. ¿Por qué? Porque tienen menores consumos de energía y emisiones, porque estamos trabajando a menor temperatura. Son mezclas ideales para reutilizar el material fresado. Son mezclas económicas, ¿por qué? Porque se disminuye el consumo de combustibles fósiles en el calentamiento de los áridos y se pueden incorporar altas tasas de material fresado respecto a otras tecnologías, por ejemplo, en caliente. Y un factor fundamental, este tipo de mezclas, al fabricarse a menor temperatura, se produce un moderado envejecimiento del betún residual de la emulsión durante la fabricación de la mezcla. Esto da lugar a una mayor durabilidad de la mezcla. Y luego, pues por último, decir que a nivel social, mejora la seguridad laboral de los trabajadores por una temperatura inferior de mezcla y son ideales para carreteras de bajo tráfico. Y no olvidemos que las carreteras conectan personas. Bueno, y por último deciros que son mezclas que al fabricarse a menor temperatura tienen una posibilidad de aumento de la distancia de transporte. También en ciertas configuraciones de obra, por ejemplo, imaginaros en un túnel donde el gálibo no es elevado, a lo mejor el camión volquete no puede bascular bien y es necesario un trasvase de material a camiones más pequeños o adecuados para poder extender ese material dentro de un túnel. En esos casos las mezclas se enfriarán menos, pues porque van a menos temperatura, con lo que a nivel logístico supone una mejora importante de cara a la ejecución de la obra, además de la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a trabajar dentro de ese túnel. Y también es importante decir que estas mezclas tienen propiedades semejantes, en el caso de las mezclas abiertas, a las mezclas en frío, pero se minimizan los tiempos de curado de estas. Yo os animaría a todos, a los que no hayáis trabajado con ellas, a que las probéis, porque son unas mezclas ideales. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla. Muchas gracias, Nuria. Hay preguntas también referentes a la anterior intervención de María del Mar. Por favor, María del Mar, si eres tan amable, encender tu pantalla. Voy a trasladaros las preguntas que nos hacen los participantes al seminario. Sí, esta pregunta es para Marimar. Entiendo, a ver qué se me ha ido aquí de esto. Sí, hay conocimiento de la solicitud de algunas administraciones en base a este contexto de Next Generation, tanto a nivel autonómico o estatal, si hay conocimiento de que se hayan solicitado algún tipo de estas ayudas. Esa pregunta, perdón, nos lo hace Cristóbal Ramírez Tena, que no la he encontrado, disculpa. Realmente cita lo siguiente: ¿se tiene constancia de lo que han solicitado a niveles de comunidades autonómicas? Bueno, es que había empezado a hablar sin encender el micro, disculpad. Únicamente decir que hasta donde yo sé, y precisamente por lo que el 4 de noviembre nos contaron también en la jornada de la AEC sobre el Next Generation, ya hay proyectos pensados tanto para la red estatal como para la red autonómica, y en principio, pues a partir de que se empiecen a liberar los fondos, la primera parte, esos más de 27.000 euros que están previstos ya en los presupuestos generales del Estado para el año 2021, pues empezarán a presentar proyectos enfocados a esos ejes transversales que he definido antes en la presentación. Entonces, lo que sabemos es que sí que hay una preocupación y que hay determinadas comunidades autónomas, la Junta de Andalucía, por ejemplo, es una de ellas, que ya han manifestado estar trabajando en ello para presentar proyectos que sean candidatos de obtener esos fondos europeos.
Muy bien, Marimar, muchas gracias. Otra pregunta, en este caso, Juan Ignacio Merino. Entiendo que va hacia ti, Nuria. La pregunta, ¿no cree que aumentar las temperaturas de aplicación de las emulsiones va en contra de los objetivos de la carretera verde? A ver, como he comentado, lo que estamos haciendo es fabricar unas mezclas que están a caballo entre las mezclas en frío y las mezclas en caliente. Hay tecnologías en frío que son muy válidas y tecnologías templadas que también. En este caso, y como estamos hablando de tecnologías templadas, las mezclas o ciertas mezclas tienen una serie de cualidades que a lo mejor no alcanzan las mezclas en frío, pero es algo que está ahí a caballo entre ambas tecnologías. Entonces, no creo que vaya en detrimento de medioambiental. En todo caso, esta temperatura es una temperatura templada que minimiza la emisión de CO2 y gases de efecto invernadero que pudieran incidir en el cambio climático, con lo cual son técnicas muy sostenibles y eficientes a tener en cuenta en las estrategias de conservación y construcción de carreteras. Otra pregunta. Este caso es Carlos Javier Linares. ¿En el fresado no comprobamos si contiene hulla? Sí. O sea, la composición química del ligante del fresado. Sí, a ver, para dar validez a un fresado hay que comprobar su composición y ver si tiene algún elemento contaminante, pues como al igual que especifican en el PG3 para mezclas que emplean fresado. Sí que es cierto y me gustaría puntualizar que el betún asfáltico, que es la base de las emulsiones, procede del petróleo y la hulla es un material que es el alquitrán, que afortunadamente desde los años 70 ya no se emplea en la pavimentación española. Así que me gustaría hacer esa puntualización. No sé si Marimar, tú también quieres hacer algo al respecto. He contestado por el chat, efectivamente apoyando un poco eso que acabáis de decir. Efectivamente, muchas veces se realiza un análisis de la composición química del ligante que hay presente en ese material fresado, pues para saber un poco cuál es, digamos, el porcentaje relativo de las distintas fracciones de maltenos, de asfaltenos, y en función de eso precisamente seleccionar cuál es el tipo de emulsión bituminosa más adecuada para el reciclado de ese material y para devolver a ese ligante, digamos, un poco las características que ha perdido por el proceso de envejecimiento, ¿no? Como bien has dicho, Daniel, pues el empleo de alquitranes en la pavimentación en España está prohibido desde el siglo pasado. Desde la década de los 70 efectivamente no se utilizan, y entonces la probabilidad de que haya alquitranes, que es el residuo de destilación de la hulla, en lo que es el betún procedente de un RAP, pues es bastante improbable. Pero aún así, pues efectivamente estos ensayos sí que se pueden realizar, y aunque no de forma general en todos los casos, pues sí que se realizan en los estudios y en la fase de diseño de la mezcla reciclada templada. Muy bien, muchas gracias, Marimar. Otra pregunta de Luis Lozano. Hola, Nuria, ¿puedes comentar si es muy complicado el diseño de la emulsión para la mezcla templada? Por ejemplo, dependiendo de la tasa de RAP, hay que usar emulsiones distintas, con mayor fluxante a mayor RAP quizás, o por el contrario, las emulsiones para templadas son robustas. A ver, yo creo que las emulsiones para templadas y para otro tipo, para las técnicas con emulsión en general, se hacen un poco en función de las características del material que tú vayas a emplear. O sea, no podemos decir que hay una emulsión general para todas, sino que, pues, si hablamos de una C65B3, dentro de esa C65B3 o dentro de los parámetros que podría tener esa emulsión, hay distintas formulaciones. Se hacen un poco a medida. No sé si estáis de acuerdo conmigo, en función del material que se vaya a emplear. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un árido calizo que un árido silíceo. No es lo mismo, como dice Luis, pues utilizar un 20% de material fresado o ir a tasa total. Eso varía en función de
de las características que tú busques y del material de partida que tú tengas. Pero eso, digamos, forma parte del saber hacer de los fabricantes de emulsiones. No sé si estáis de acuerdo, si quieres decir algo más Sí, respecto al tema. yo en apoyo de lo que acaba de decir Nuria, añadiría que es fundamental tener en cuenta eso que ha dicho ella y, por supuesto, el tipo de mezcla que vayamos a hacer. O sea, la granulometría de la mezcla templada que vayamos a fabricar. No es lo mismo hacer una mezcla tipo BTM con tecnología de templada que una C16 o que una PA, ¿no? Entonces, las emulsiones bituminosas en esta tecnología no aportan una diferencia con respecto al frío en el sentido de que las emulsiones se tienen que diseñar un poco ad hoc en función del tipo de mezcla y, por supuesto, también si contienen fresado, de la tasa de fresado que incorporen y del estado de envejecimiento que tenga ese material fresado. Pero que digo, es fundamental el tipo de mezcla. Lo que decía Luis, por ejemplo, de si fluxantes o no fluxantes, pues eso va a estar directamente vinculado al tipo de mezcla templada que vayamos a hacer. Lógicamente, por muy envejecido que esté un RAP, no vamos a meter fluidificantes en la emulsión si lo que vamos a hacer es una mezcla cerrada, porque digamos no tendríamos huecos para luego la salida de esos fluidificantes. Sin embargo, si hacemos una mezcla abierta, pues por supuesto esos fluidificantes podrían ser adecuados, tenerlos en cuenta en la formulación de la emulsión. Es un poco en esa línea que siempre tenemos que, cuando tratamos con técnicas con emulsión, elegir la formulación más adecuada dependiendo de los materiales constituyentes y, por supuesto, de la mezcla que vayamos a diseñar y para qué funcionalidades, ¿no? Si va a ir una capa de base, intermedia, rodadura, qué solicitaciones va a tener, y así diseñaremos la emulsión con un tipo de ligante u otro. Muy bien, muchas gracias, Marimar. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a ir también dando respuesta a algunas preguntas más. Pepe Soto nos pregunta, expone, mejor dicho, en febrero de 2018 escribí para el blog de ATED: ¿es resiliente el sector de las emulsiones bituminosas? ¿Se ha mejorado desde entonces la sensibilidad de las administraciones para la utilización de las mezclas en frío o templadas, sabiendo que son las más adecuadas para la conservación del medio ambiente? Hombre, mi opinión es que sí. Mi opinión es que vamos avanzando, pero muy despacito. Esa es mi opinión particular. No sé si mis compañeros pensarán de igual manera. Yo creo que hay administraciones que son un ejemplo de ello y que, bueno, pues precisamente estaba viendo en el chat que hay preguntas sobre el gobierno vasco, que ha normalizado el empleo de mezclas templadas con emulsión. Es un claro enfoque de hacia dónde ir y es un claro ejemplo de que esa sensibilización por la que pregunta Pepe, pues se va consiguiendo. Lógicamente siempre hay algunos que dan el paso primero y otros que lo dan después, cuando a lo mejor ya tienen el camino más hecho, ¿no? Yo creo que el ejemplo de administraciones como el Gobierno vasco, la Junta de Andalucía, la Agencia de Obra Pública de la Junta, pues son ejemplos de administraciones que ya se han posicionado a favor del empleo de las mezclas templadas con emulsión y que, digamos, van a ser seguidas, esperemos, por otras administraciones en los próximos años. Y esperemos, como decía en mi presentación, que los fondos que vienen de Europa sirvan un poco para, digamos, el lanzamiento definitivo de estas mezclas, de las mezclas templadas y también, como no, del empleo mayoritario de las mezclas en frío, porque las emulsiones son y las técnicas con emulsión son un claro ejemplo de que, como he tratado de trasladar en mi presentación, se cumplen distintos tipos de objetivos que nos llevan a carreteras verdes, a carreteras seguras y a carreteras conectadas. O sea, que tenemos que seguir trabajando en eso. Pepe, estamos mejor que en 2018, ahora tenemos todavía trabajo por delante. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Eso, hay un cambio de tendencia. Nos gustaría que cada vez se impulsara más estas técnicas
También nos consta que la Generalitat de Cataluña también está impulsando estas tecnologías. Hay más administraciones locales, autonómicas, y esperamos que por medio de esta recomendación y estas experiencias pues sean tecnologías que ya se posicionen de una forma más clara dentro de las estrategias de conservación, dentro del marco de las mezclas a baja temperatura. Es que nos tenemos que adaptar a este tipo de tecnologías para conseguir los objetivos de descarbonización, entre otros aspectos. Todavía seguimos, vamos a dar respuesta a alguna pregunta más. Juan Ignacio Merino. Mi pregunta hace referencia a la emulsión de adherencia o imprimación, que se aplica a una temperatura de 85 grados como las termoadherentes. ¿Qué pregunta es en concreto? Pues entiendo que la duda es si se aplica la adherencia, las emulsiones de adherencia. Entiendo que la pregunta es si las emulsiones de adherencia e imprimación se aplican a 85 grados. Es que se mueve un segundo. No, no sería necesario. Bajo mi punto de vista, para nada. Eso no quita que haya algún fabricante que a lo mejor pueda tener un producto que en su ficha técnica recomiende el regado a esa temperatura. Para mí es una temperatura ya muy crítica para el regado de una emulsión. Estamos muy cercanos a la temperatura de evaporación del agua y hay que tener cuidado. En mi opinión, hoy tenemos excelentes emulsiones termoadherentes desarrolladas por el sector de los fabricantes de emulsiones, que pueden ser regadas a temperaturas de entre 20 y 60 grados, y yo considero que subir de esa temperatura no es necesario y muchas veces no es conveniente. Es contraproducente incluso. Sí. Sí, puede desestabilizar la emulsión y provocar... Entonces, bueno, la respuesta, no sé exactamente si he respondido a quien ha realizado la pregunta, porque ha sido una pregunta así un poco abierta, pero ya digo que más allá de contradecir lo que un fabricante pueda decir, que es muy lícito, y que a lo mejor tenga alguien un producto que se tenga que regar a 85 grados, no debería ser una buena práctica y mucho menos una práctica habitual regar a esas temperaturas, aunque sea una termoadherente, no hace falta. Sí. Bien. Lanzo una pregunta de Javier Payán de Tejada. ¿Están las empresas del sector preparadas para el cambio? Yo me atrevería a decir que sí, y además sobradamente. Y me alegra que Mar encienda su cámara, que pueda aportar, por supuesto. El tejido empresarial que tenemos ahora mismo en torno a la emulsión bituminosa está preparado, no solo desde el punto de vista de la transformación del betún asfáltico en emulsión bituminosa, sino en diferentes empresas especializadas en la aplicación de esta tecnología, con lo cual el sector sí está preparado para este cambio. Si queréis aportar alguna consideración. Únicamente lo que ya ha dicho Nuria en su presentación, que sí que es cierto que cuando, por ejemplo, se fabrican mezclas templadas con plantas de fabricación de mezclas asfálticas convencionales, mezclas en caliente, pues hay que tener en cuenta una serie de consideraciones y a lo mejor hacer ciertas adaptaciones que tienen que ver, bueno, pues con el filler de recuperación, con la humedad, etcétera, etcétera, con la clasificación del RAP. Entonces, pero también apoyo lo que acaba de decir Daniel, que por supuesto que yo creo que el sector está preparado, y prueba de ello es que se han realizado obras con este tipo de técnicas con éxito. Muy bien, pues muchas gracias. En el siguiente periodo daremos respuestas a aquellas preguntas que han quedado pendientes. Muchas gracias por esa participación tan activa que tenemos en este chat. Y cedo la palabra a doña Mar Subarroca, miembro de la Junta Directiva de ATEP, que hoy nos va a hablar sobre la optimización de procesos y la reutilización del RAP reciclado en frío con emulsión. Cuando quieras, Mar. Bien. ¿Veis mi pantalla y me oís bien? ¿Sí? A ver, bueno, empiezo
con mi presentación. Soy Marsu Barroca, como me ha presentado Dani, vocal de la Junta Directiva de la ATEP, y pasaré a presentar la exposición sobre las posibilidades que nos ofrecen las técnicas de reciclado en frío con emulsión a efectos de optimización de procesos y materiales. Bueno, debemos contextualizar el empleo de técnicas de reciclado principalmente en el ámbito de la rehabilitación estructural, puesto que el reciclado tiene implícito el uso de materiales que han quedado fuera de servicio y que por tanto proceden de actuaciones de rehabilitación. Ante un pavimento a rehabilitar con presencia de fisuras, ya sean por agotamiento estructural, por envejecimiento de la capa o por fisuras reflejadas, existen diferentes alternativas de rehabilitación. En primer lugar, la primera opción que presentamos, pues que es habitual, conocida, es la técnica del recrecido del firme y que consiste en la extensión de una capa más o menos flexible sobre el pavimento existente. Otra opción a considerar es la aplicación de una técnica de reciclado de firme que reaproveche el firme fuera de uso y a menudo implica la extensión de una capa de rodadura sobre el mismo. Finalmente, existe la posibilidad de ejecutar un fresado y reposición del firme, como vemos en la solución número C, o sea, tipo C. Cada una de estas soluciones tiene diferentes implicaciones desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. La primera de las opciones es ventajosa desde el punto de vista económico y ambiental, pues no tiene en consideración las partidas necesarias para la retirada del pavimento fuera de uso. Sin embargo, las limitaciones técnicas de la solución nos deben cuestionar sobre este análisis cuando tratamos de hacerlo a largo y medio y largo plazo, ¿no? Porque el hecho de que haya una mayor probabilidad de reflexión de fisuras que puedan condicionar la durabilidad de este pavimento, pues bueno, nos hace contextualizar este análisis económico y ambiental. La solución C prevé la recuperación de las características estructurales y también superficiales del pavimento, recuperando la sección inicial de proyecto y, por tanto, puede considerarse una solución que garantiza la durabilidad del firme, pero sería la opción menos favorable desde el punto de vista económico y ambiental. En función de las solicitaciones que experimentará la vía, es posible diseñar una solución que contemple el reciclado del pavimento, tal como describimos en la solución B. Esta solución podrá ser en cuanto a capacidad técnica equivalente a la solución C de fresado y reposición, pero presentará ventajas a nivel económico y ambiental. Bueno, dicho esto, veamos pues el catálogo de técnicas de reciclado de firmes que es posible aplicar en estos casos. Hablamos siempre de reciclados con ligantes bituminosos. Para clasificar las técnicas haremos una separación en función de la temperatura de fabricación de la mezcla y del emplazamiento del puesto de fabricación. Existen de este modo las siguientes técnicas: el reciclado en caliente en central y el reciclado en templado en central, que es del que nos ha hablado en concreto Nuria, el reciclado en caliente in situ, el reciclado en frío en central y el reciclado en frío in situ. Serán estas dos últimas técnicas las que serán objeto de esta presentación. Bien, para un correcto análisis de la contribución de las técnicas en la optimización de los procesos, primero vamos a realizar una breve descripción de en qué consisten las mismas. El reciclado en frío in situ con emulsión es una técnica que consiste en la extracción, homogenización y mezclado de las capas fuera de uso de un pavimento con emulsión bituminosa, agua y eventualmente aditivos, para posteriormente extender y compactar la mezcla. Como vemos en la imagen, un tambor dotado de picas durante el avance de la recicladora provoca la demolición y remueve el firme existente. Los dispositivos de dosificación de emulsión y agua permiten el mezclado en la campana fresadora y disponen el material para su posterior extendido y compactación. Vemos en la siguiente presentación la configuración habitual de un tren de reciclado en frío con emulsión. Bueno, existen otras configuraciones, pero abordamos esta, que es la que es recogida por el capítulo 20 del pliego PG4. La recicladora avanza conectada a una cisterna que permite, de manera que se permite la alimentación en continuo de agua y emulsión. La recicladora
está preparada para ejecutar reciclados en espesores de 6 a 12 centímetros. Como vimos en la imagen anterior, la recicladora dispone de una campana con picas que permiten la extracción de la capa, su homogeneización y el mezclado con el agua y la emulsión. La disposición de las picas provoca que el material se acumule en un caballón central durante su avance. Después este caballón es extendido y repartido gracias a un sinfín repartidor, y este movimiento, esta formación del caballón y este posterior reparto facilita la envuelta y la homogeneización del material. Las recicladoras están pensadas, diseñadas para disponer de una campana con unas dimensiones que permita el reimpacto del material. De esta manera se contribuye a la reducción granulométrica del material extraído de la vía, y este aspecto es especialmente relevante cuando reciclemos firmes muy cuarteados o con un espesor de capa pequeño, que podrían dejar bloques de gran tamaño en el pavimento en caso de no ser tratados adecuadamente. La recicladora dispone en su extremo final de una regla de extendido y también precompactación, disculpad, en la parte posterior. Este equipo es análogo al que encontramos en extendedoras y permite mejorar la regularidad superficial del pavimento. La configuración del equipo, como veis, hace que esta regla se encuentre en el extremo posterior, después de las zonas donde se encuentran los ejes de tractores del equipo, y permite evitar deformaciones que podrían formarse por la circulación de vehículos sobre esta capa ya nivelada. Posteriormente avanzan equipos de compactación, como son el rodillo vibrante y el equipo compactador de neumáticos, que tienen elevado lastre, puesto que estas capas necesitan o nos demandan una energía de compactación elevada para llegar a densidades que les permitan obtener un óptimo o un valor adecuado de resistencia estructural. Vale, una vez explicado en qué consiste la técnica del reciclado en frío con emulsión in situ, pues queremos presentar las distintas tipologías de reciclado existentes. Esta clasificación, en concreto, tiene su origen en las recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León, y ha sido tomada como referencia en numerosas ocasiones a nivel nacional. La clasificación se fundamenta en la tipología del material a reciclar. Es posible considerar reciclado de pavimentos que contengan un mayor o menor contenido de mezcla asfáltica fuera de uso, como vemos. Cada una de estas tipologías requerirá formulaciones específicas en cuanto a la dotación y a la tipología de la emulsión, y nos dará lugar a capas con diferente capacidad portante. Bueno, una vez presentada la técnica, veamos cuáles son los principales condicionantes de cara a su aplicación. Los pavimentos reciclados en frío con emulsión tienen un comportamiento especialmente flexible y se adaptan, por tanto, a firmes que puedan presentar fenómenos de asentamiento. Por otro lado, según indica la orden circular 63IC, que, como sabréis, aborda la rehabilitación de firmes, a efectos de dimensionamiento se considera un coeficiente de equivalencia estructural respecto a una mezcla bituminosa en caliente de 0,75 para reciclados de tipo 3. Sin embargo, estudios fundamentados en la caracterización del comportamiento estructural de mezclas recicladas en obras ejecutadas en ámbito nacional nos indican que este valor pudiera ser incluso conservador, ya que hemos obtenido valores superiores en las experiencias citadas. En cuanto a limitaciones, debe considerarse la necesidad de aplicación de una capa de rodadura por varios motivos. En primer lugar, porque la mezcla reciclada presenta típicamente un nivel de macrotextura bajo. Y por otro lado, porque las prestaciones de los áridos que configuran la mezcla pueden no ser siempre adecuados para desempeñar funciones de capa de rodadura. Cabe tener en consideración, además, que la flexibilidad de la mezcla, que es especialmente elevada en las fases iniciales de maduración, la convierten en una mezcla sensible a la deformación permanente en caso de que sea expuesta a una intensidad de tráfico pesado importante. Por todo ello, habitualmente deberá ser cubierta por una capa de rodadura, seleccionada en función de las solicitaciones de la vía.
También comentamos que es necesario considerar el recrecimiento de la cota cuando se ejecuta esta técnica y que este aspecto debe ser considerado en fase de proyecto. Vale. Bueno, pues vista ya la técnica del reciclado en frío in situ, pasamos ahora a revisar la técnica del reciclado en frío con emulsión en central. La técnica del reciclado en frío con emulsión en central consiste en la fabricación de una mezcla constituida por una fracción de mezcla reciclada que puede llegar a representar hasta el 100% de la fracción mineral o puede ser una fracción inferior y disponer de la aportación de árido virgen. También forzosamente contará con la aportación de emulsión y puede contarse con la aportación de agua o aditivos que ayuden a la envuelta. La fabricación en central permite la preparación de la fracción del material fresado, disponiendo por tanto de un mayor control granulométrico respecto a la técnica que hemos visto anteriormente. Para la fabricación se requiere disponer de una planta de mezclado que cuente con equipos de dosificación controlada para las diferentes fracciones minerales y para la dotación de emulsión. Vemos en estas imágenes diferentes configuraciones que pueden ser requeridas para obtener una adecuada envuelta, con adición de fracciones en diferentes puntos e incluso aplicando la técnica de la preenvuelta o de la doble envuelta en algunos casos. En función de la formulación empleada, podremos disponer de granulometrías, de mezclas con granulometría más o menos densas y en algunos casos, incluso en función de su formulación, dispondremos de mezclas que puedan considerarse estocables. Bueno, como en el caso anterior, una vez definida qué son las capas recicladas con emulsión en central, revisemos las características de la técnica. Como hemos dicho anteriormente, en las otras mezclas recicladas con emulsión en frío y como en general sucede con las mezclas fabricadas con emulsión, este tipo de capas se caracterizan por tener un comportamiento flexible. A diferencia del caso anterior, esta técnica no está contemplada en la orden circular 6.3 IC de rehabilitación de firmes, pero observamos en esta tabla el rango de valores que se encuentran para técnicas paralelas a esta técnica, como son las mezclas abiertas en frío, la grava emulsión o el reciclado en caliente en central. En cuanto a consideraciones relativas a la aplicación de la técnica, señalaremos, como en el caso anterior, en función de la intensidad de tráfico y de las características de la vía, debe valorarse la necesidad de extender una capa de rodadura sobre ellas, que permita un mayor reparto de las tensiones generadas por el paso de los vehículos. En este caso, en función de la aportación del árido virgen, características como la macrotextura o propiedades del árido pueden ser más controladas. Por la temperatura de aplicación de la mezcla e incluso por la posibilidad que ofrece en algunos casos de ser estocadas, facilitan la ejecución de trabajos en emplazamientos de difícil acceso a centros de fabricación de mezclas. Por los medios de aplicación pueden ser empleados en espacios y contextos en los que otro tipo de técnicas no serían de aplicación. Por su elevada flexibilidad, es adecuada en actuaciones sobre pavimentos en los que preveamos fenómenos de asentamiento, puesto que son capaces de adaptarse con mayor facilidad a los mismos que otras soluciones que cuenten con una mayor rigidez. Bueno, después de este rápido análisis sobre las técnicas, queremos evaluar ahora, y un poco también echando un poco la vista atrás y recordando las técnicas de las que nos ha hablado Nuria, pues queremos evaluar estas técnicas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Repasemos para ello, en primer lugar, qué significa el concepto de sostenibilidad. Decimos que algo es sostenible cuando permite asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. La evaluación de la sostenibilidad se fundamenta en el análisis del impacto sobre aspectos sociales, económicos y ambientales, como vemos en el gráfico representado. Como sociedad tenemos la obligación de cuestionar hasta qué punto nuestras actuaciones se alinean con un desarrollo sostenible. Es una cuestión de responsabilidad con las generaciones futuras. Las directrices del marco de desarrollo que también han sido adoptadas por la Unión Europea y que nos ha expuesto Marimar en la presentación de los mecanismos de recuperación y resiliencia,
pues también van alineados con estos aspectos. Las inversiones financiadas en los planes de ayuda, hemos dicho, deben contribuir a la cohesión económica, social y territorial. Y, como hemos oído, se requiere que los países consigan desarrollar su actividad en un contexto más sostenible y más resiliente, y nos emplazan al desarrollo de 4 ejes: la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Bueno, ahora analicemos bajo este enfoque las técnicas que abordamos en esta presentación. Bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad social. Hemos visto como uno de los ejes estratégicos definidos por el mecanismo de recuperación y resiliencia abordaba la cohesión territorial y social. La problemática aquí no nos es ajena, como demuestran las estadísticas que describen el fenómeno de la España vacía. Sabido que la conectividad territorial facilita el equilibrio demográfico en zonas menos pobladas y permite combatir los procesos de despoblación. Las infraestructuras en estos entornos permiten el desarrollo de la actividad económica en estas zonas. Según el informe de la OCDE Regional Outlook 2016, solo las zonas rurales próximas y bien comunicadas con centros urbanos y grandes conurbaciones consiguieron atraer crecimiento económico y también nueva población. Pero no debemos perder de vista que el coste de mantenimiento de la infraestructura debe ser proporcionado al reporte obtenido, siempre con esta consigna de la sostenibilidad. En entornos de baja intensidad de tráfico deben considerarse las soluciones estructuralmente más adecuadas a las solicitaciones existentes, más longevas y más eficientes también desde el punto de vista económico. La solución del reciclado a bajas temperaturas es especialmente adecuado teniendo en cuenta además la distancia y el tiempo de transporte entre la central de producción y los puntos de actuación, que a menudo son elevados en las zonas que demandan de esta conectividad. Más allá de este aspecto y también desde el punto de vista de la sostenibilidad, 2 puntos más. Una menor afectación del entorno en el uso de estas técnicas, puesto que el proceso de ejecución, especialmente con las técnicas in situ, permite la reducción de la incidencia del tráfico de obra asociado al transporte de materiales y al menor tiempo de afectación de las infraestructuras por el rendimiento de la técnica. Y por otro lado, el empleo de las mezclas a baja temperatura, que permite la minimización de riesgos asociados a actuaciones de fabricación y extendido. Hay que tener en consideración que las mezclas en frío minimizan el riesgo por exposición a altas temperaturas, que son las propias de técnicas alternativas, tanto por estrés térmico como por la potencial presencia de componentes orgánicos volátiles que aumentan su concentración en la misma medida que aumenta la temperatura. Bien, desde el punto de vista de sostenibilidad económica, bueno, pues son muchos los aspectos económicos que contribuyen a la sostenibilidad de las soluciones presentadas. Por un lado, la reducción de costes asociados a la minimización de consumo de materias primas, reducción de costes asociados al proceso de fabricación y también al transporte de materiales, tanto los retirados como los aportados para la nueva construcción. La reducción del coste global, esta última de transporte para las actuaciones in situ. A estas reducciones de costes debemos añadirle, bueno, estas dependerán en concreto en cada obra de la sección y de la distancia planta-obra. Además de estas tangibles y directamente medibles, deberíamos también considerar posibles costes por deposición en vertedero del material retirado fuera de uso y también la monetización de las toneladas de las emisiones de CO2 asociadas al calentamiento de los materiales. Por otro lado, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de la inversión, estas técnicas son consideradas una solución adecuada en tanto que las solicitaciones a las que previsiblemente se vea el firme expuesto pues requieren la presencia de un firme flexible que garantice una mayor durabilidad del mismo. Bueno, la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental de las técnicas a baja temperatura y recicladas es indiscutible, siendo el reciclado en frío en tasa total
la técnica más favorable, puesto que permite recuperar el 100% del material fuera de uso y la correspondiente reducción de consumo de áridos y de ligantes bituminosos. Las técnicas de fabricación revisadas también permiten el ahorro de combustibles fósiles destinados al secado y al calentamiento de los áridos y, en consecuencia, también la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también se minimiza el volumen de potenciales residuos a reutilizar provenientes de material fuera de uso, y es también relevante la reducción de emisiones asociadas al transporte del material fuera de uso y del material de nueva aportación en el caso de las técnicas in situ. Bueno, aquí os queríamos mostrar este gráfico que muestra la reducción de emisiones en función de la técnica de rehabilitación de firmes empleada. Y se estudia la reducción en comparación a la técnica alternativa de fresado y reposición. Los datos, en este caso, provienen de una tesis doctoral de Matthias Ballinger, que analiza el panorama del empleo de las técnicas de reciclado de firme en Francia y que contrasta datos provenientes de encuestas con datos obtenidos de revisiones bibliográficas. También hemos visto datos provenientes de otros autores como Kandal, que hablan de otros rangos, especialmente para el reciclado en frío de reducciones del 6 a 67. Aquí vemos que Schwalinger nos habla de una reducción en el caso del reciclado en frío in situ del 80%. En cualquier caso, estas reducciones variarán en función de la distancia planta-obra y de la sección a trabajar. Si queremos decir que estudios realizados con datos, con datos medidos de obra en obras ejecutadas a nivel nacional, nos han permitido constatar reducciones del 60% de las emisiones respecto a técnicas de fresado y reposición, solo teniendo en cuenta la fase de fabricación, transporte y puesta en obra, sin tener en cuenta los ahorros asociados al material recuperado y a la materia prima ahorrada. Bueno, creemos, pues, a la vista de lo expuesto, que las mezclas fabricadas con emulsión y a baja temperatura nos ofrecen la posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad y que merecen ser consideradas como alternativa a las técnicas tradicionales. Ellas pueden ser la palanca de nuestro sector para contribuir a una actividad alineada con los ejes definidos en los mecanismos de recuperación y resiliencia. Y esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. Micro, Dani. Muchas gracias, Mar, por esta presentación y ese final que compendia un poco lo que pretendemos desde ATEP a través de este seminario, que es lanzar este mensaje al sector y a los gestores de las carreteras. Por favor, os invito a que conectéis las cámaras y los micrófonos a todas las ponentes. Y abrimos turno de preguntas para resolver algunas que nos han colocado tanto en el chat como en el espacio de preguntas. Bien, Rafael Igaray pregunta: ¿qué espesores de capa son recomendables y qué hay del coste comparativo de las mezclas templadas? Bueno, ahí va un poco lanzado, quien quiera coger el guante. Bueno, a ver, yo sé que las mezclas templadas están haciendo estudios, es una tecnología relativamente nueva y poco empleada. Y como he comentado antes, los estudios van a que son mezclas a nivel de espesores que están a caballo entre las mezclas en frío y las mezclas en caliente. Yo diría, en cuanto a espesores, que deberíamos quizás basarnos en los coeficientes de equivalencia, pero bueno, lo ideal sería poder hacer un estudio de la sección completa. Y en el caso de las templadas no está definida este factor de equivalencia, pero podemos pensar que serán valores comprendidos entre el 0,75, 0,8 y el 1, que son los que se han aplicado a técnicas, digamos, que están en ese espectro. Muy bien. Olga González
Buenos días, Nuria. ¿Podrías indicar qué ensayos recomiendas para comprobar las especificaciones finales de las mezclas templadas? Gracias. A ver, para las mezclas templadas, eso viene, bueno, viene definido en las monografías y en los pliegos, pero los ensayos son similares a los de otro tipo de mezclas. Normalmente, bueno, contenido ligante, granulometría, la sensibilidad al agua, el ensayo de deformación en pista, la densidad de la mezcla. Y en este caso, que no lo he comentado antes, es fundamental el tema de la humedad que va a tener la mezcla, porque eso es lo que va a ayudar a la manejabilidad de NOP. Muy bien, sí que es recomendable obtener el módulo, pero de una forma recomendable, como bien habéis dicho, para tenerlo en cuenta a nivel de dimensionamiento, pero los ensayos muy similares que otro tipo de mezclas. Marta Vila, ¿existe alguna regulación actual en España que exija un mínimo de tasa de RAP para usar en las mezclas actualmente? No. Al contrario, está limitado en algunas ocasiones a valores máximos, pero no a mínimos. Sí, y en función del tipo de capa también es variable y de la técnica a emplear. Hasta el 15% de RAP no se consideraría un reciclado. O sea, podrías utilizar hasta ese 15% en las mezclas convencionales. Luego ya a partir de ahí es cuando son mezclas recicladas y bueno, en las monografías de ATEP está recogido, digamos, distintos tipos de reciclados dependiendo de la tasa de RAP. Baja tasa, media y total. Perdona, Nuria. Perdonad, lo que sí que dicen las especificaciones es qué material se puede emplear y cuál no, a nivel de material fresado. Es decir, bueno, para mezclas templadas no hay unas especificaciones, pero por ejemplo, para mezclas recicladas, las que recoge el PG4, lo que sí que dice que habría que evitar reutilizar materiales que hayan presentado deformaciones plásticas, permitiendo el empleo de otro tipo de mezclas en frío, mezclas bituminosas en caliente. Sí que dice que en el caso de microaglomerados en frío o el empleo de riegos con gravilla o incluso mezclas discontinuas en caliente o abiertas, sí que hay que hacer un estudio especial de ese material para su empleo en la formulación de mezclas. Pero al final, o sea, lo que hay que hacer es tener bien caracterizado tu material, provenga de un sitio o de otro, siempre y cuando no presente ni contaminantes ni ningún tipo de deformación plástica. Muy bien. A través del chat, Curro Lucas pregunta para Nuria Huguet: ¿cree que la consideración del Gobierno vasco de normalización de mezclas templadas con emulsión puede significar que otras administraciones se animen? Y adicionalmente, ¿esa norma contemplará el empleo de RAP a tasa total? A ver, yo espero que esa normativa anime a otras administraciones que a lo mejor no se han animado a utilizarlas, o que al existir esa normativa se hagan más obras, se haya más experiencia y la gente tenga menos miedo al empleo de este tipo de técnicas. Hasta donde yo sé, creo que no contempla la tasa total de material fresado, pero no descarto que a futuro vayan aumentando las tasas permitidas en las distintas técnicas de pavimentación respecto al porcentaje de fresado a emplear. Muy bien. J. Maeso, para Nuria, ¿qué tipos de modificaciones hay que hacer en el mezclador de una discontinua? A ver, el tipo de modificación depende del sistema de incorporación de ese material fresado o cuando se emplea árido virgen. Bueno, de manera general hay que modificar para incorporar emulsión, como hemos comentado antes, hay que establecer un sistema de incorporación de la emulsión, un sistema de extracción de vapores, porque estamos trabajando con emulsión y se va a generar vapor de agua, y en el caso en el que se incorpore material fresado, lo que habría que ver es cómo se va a incorporar en función del tipo de planta que cada uno disponga y en función de la metodología de incorporación, pues habrá que hacer unas modificaciones u otras. Pero de manera general, incorporación de la emulsión, extracción de vapores. Muy bien. Gracias, Nuria. Carlos Javier Linares, nuevamente
nos consulta. Les formulo una pregunta que se sale un poco del contenido de este webinar, pero que sí me puede orientar debido a su conocimiento del tema. En mi control de obra como Project Manager me surgen dudas, no tanto con las mezclas asfálticas, sino en la demolición de estas en forma de fresados, como consideramos al fresado de mezclas asfálticas. Es un residuo inerte, por lo tanto, ¿lo podemos reutilizar en obras como capa de relleno o su uso solo es posible para realizar mezclas bituminosas recicladas? Bueno, yo creo que se está trabajando precisamente en quitarle la condición de residuo al RAP, al fresado, pero a día de hoy me parece que todavía es considerado así, como un residuo inerte. Entonces entiendo que se podría reutilizar también en capas de relleno, pero no tengo más información que soporte eso. No sé si Mar o Nuria pueden aportar algo más en esto. La consideración, al menos no sé si va a nivel autonómico, yo creo que es un no especial más que un inerte, y sí que ha sido habitual su utilización como capa granular en obras, pues porque los análisis de lixiviados muestran que no implica un problema. Pero a día de hoy sí que efectivamente es un residuo y la forma adecuada es gestión vía gestor, sí, efectivamente. Uno de los problemas que presentan los fabricantes de mezclas es que el que lo emplea tiene que declararse de alguna manera gestor de residuos. Mira, Javier Payán está comentando en el chat que como uso en Zahorra se puede emplear. Sí, se puede emplear, pero no es quizás lo más recomendable, ¿eh? Me refiero ni como capa granular ni como el mejor uso para ese producto, en definitiva, ¿eh? Es una solución que quizás está claro que no es la óptima, en nuestra opinión. Claro, quizá porque además estamos desaprovechando el valor que tiene ese material, sí. ¿No? No olvidemos que el fresado pues no es solo un árido, también tiene un material asfáltico que sí estará envejecido, pero que se puede recuperar. De hecho, las mezclas asfálticas son 100% reutilizables y ese es uno de los conceptos más alineados con la sostenibilidad. Precisamente por eso es preferente cualquier solución que dé un aprovechamiento a ese material fresado más que destinarlo a un relleno, ¿eh? Entonces, ¿es posible? Pues sí, ya además nos ha confirmado también Javier Payán que se autoriza su empleo como Zahorra en el PG3 y simplemente pues tratar de darle el valor añadido que tiene en otras soluciones. Correcto. Bueno, aún así se está trabajando en el tema de qué está considerado, si se considera residuo o no. Y nos consta que se está trabajando a nivel asociativo, a nivel nacional. Muy bien. Luis Lozano, un poco para todos, sabiendo que las técnicas que habéis mostrado son de las más sostenibles que hay, ¿qué pensáis que hace falta para que se usen masivamente? Yo creo que mi opinión es una prescripción, una regulación basada en experiencias. No sé qué opináis vosotras. Hacen falta varias cosas. Hacen falta obras, hacen falta, pues eso, salir de la zona de confort y utilizar nuevas tecnologías que aporten algo más y que muchas veces pueden ser no tenidas en cuenta siendo las más adecuadas según la categoría de tráfico o el tipo de vía. Entonces, hace falta apostar por ello y hace falta que haya obras, por supuesto. Y conocimiento. Y conocimiento. O sea, es muy importante también, pues yo que sé, que las empresas que realizan o que ejecutan todo este tipo de técnicas de pavimentación sean conocedoras de todos los materiales y de todo el proceso de ejecución, pero también que dispongan de la maquinaria
necesaria para hacerlo con unas buenas prácticas, con un buen control durante el proceso de ejecución. O sea, hay que invertir, hay que destinar recursos para que nos actualicemos y que tengamos máquinas que realmente nos permitan hacer las cosas bien y tengamos equipos formados, con conocimientos, porque bueno, pues todos sabemos que desde la crisis que viene sufriendo el sector desde el año 2011, pues el sector se ha desdignificado mucho porque había muchos profesionales con conocimientos en reciclados, en tratamientos superficiales, que ahora mismo se han jubilado, que ha llegado el final de su vida profesional y entonces, bueno, pues en este entorno de crisis muchas empresas no han hecho la debida transferencia de conocimientos, transmisión de conocimientos, y entonces ahora mismo hay algunas técnicas que están, digamos, un poco desasistidas desde el punto de vista de los profesionales del sector que tienen capacidad para ejecutarlas con excelencia. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar en todo, no solamente en las técnicas con emulsión, en general en todo hay que buscar la excelencia y hay que tener la capacitación, los medios necesarios para hacerlo y luego, por supuesto, el apoyo de las administraciones que animen y que digamos, saquen proyectos donde realmente se pueda poner en valor la capacidad que tienen estas técnicas. Yo querría decir que, y bueno, entre los asistentes está Javier Payán, que ha participado, que desde la ATC estamos trabajando también en un grupo de trabajo sobre técnicas de reciclado de firmes. Se recogen experiencias a nivel nacional. Hay numerosas experiencias a lo largo de tantos años que llevamos y se cuentan éxitos. Y si no, él mismo podrá decirlo, ¿no? Todas las experiencias que hemos recogido se cuentan como éxitos. Sí que hay técnicas y quizás no tanto vinculadas al reciclado que pueden estar más en desuso y quizás podamos decir que pueden haber sido oxidadas, pero también hay muchas otras que están a punto, que estamos preparados, que se han ejecutado y recientemente y con éxito y que necesitamos pues que realmente todos nos creamos que esto realmente es una solución y una necesidad, que el hecho de tener en cuenta otros criterios, salir de la zona de confort, como dices Marimar, y apostar por soluciones que den un valor añadido en cuestiones también ambientales, pues es lo prioritario. Al final, si hay esta apuesta por parte de la Administración y estas técnicas ganan peso, seguro que todo mejorará en la misma proporción y a la misma velocidad, ¿no? Pero a punto estamos. Yo quiero trasladar este mensaje. Muchas gracias, Mar. Curro Lucas me pregunta ¿qué labor hace ATEP con las administraciones públicas para que de alguna manera se tecnifiquen cuando contemplan este tipo de tecnologías? Gracias, Curro, por la pregunta. Bueno, desde ATEP colaboramos con administraciones e invertimos bastantes fondos y recursos para la actualización de conocimiento y transferencia tecnológica a través de seminarios específicos que montamos específicos y ad hoc para cada administración en función de su necesidad, al igual que workshops y otro tipo de iniciativas, pues con la idea de poner encima de la mesa, desde el punto de vista de la técnica, todo lo que compete a esta y otras tecnologías con emulsión, para que sean conocedores y puedan resolver dudas del empleo en su día a día a nivel proyecto, a nivel ejecución de las obras, a nivel control de las obras. Con lo cual pretendemos estar en contacto continuo con las administraciones, siempre debajo del amparo de la técnica, que es el paraguas en el cual ATEP es el ámbito como asociación técnica y puesta a su disposición. Durante estos años hemos hecho workshop para diputaciones, hemos realizado seminarios para el MIDMA, igual hemos hecho otro tipo de foros para diferentes direcciones generales de capacitación autonómica, con lo cual, en ese sentido, puestos a disposición para ayudar
a la tecnificación y el entendimiento de estas y otras tecnologías con emulsión bituminosa. Yo quería comentar respecto a esto que, de manera general, la construcción con técnicas sostenibles, sean con emulsión o sean de otro tipo, si no lo hacemos nosotros, nos vendrá impuesto de arriba, de Europa o a futuro. Esto es el futuro con lo que nos vendrá impuesto. Así que cuanto antes empecemos y antes salgamos de nuestra zona de confort, creo yo que mejor nos irá a todos. Muy bien. Carlos Redal, de la Diputación Provincial de Huesca, nos pregunta lo siguiente: ¿el material sustrato del reciclado debe ser esencialmente MDF o MVC? ¿Puede realizarse un reciclado con mezcla bituminosa templada con base de material reciclado con tratamiento superficial? Sí. O sea, lo importante aquí es caracterizar el material fresado a emplear. Como he comentado antes, a nivel de PG4, que es donde hablan de qué características tiene que tener el fresado, porque las recomendaciones y normativas no lo dicen, únicamente no se pueden utilizar eso, materiales con deformaciones plásticas o materiales que en su composición tengan algún aditivo, llamemos, que al calentarlo a una temperatura de templada puedan generar sustancias peligrosas o contaminantes. Entonces, en el caso de utilizar una carretera donde se haya extendido un microaglomerado en frío o un riego con gravilla, lo que hay que hacer es caracterizar bien ese material y saber qué características tiene. Muchas gracias, Nuria. Por el momento no tenemos ninguna pregunta más. Hay quien pregunta si se van a poner a disposición las presentaciones. Ah, disculpa, no lo había visto. Ramón Colom, también de la Diputación Provincial de Huesca, nos pregunta que si van a poner a disposición las presentaciones. Lo que pretendemos, una vez finalizado este seminario ATEP, es alojar este vídeo en nuestro canal de YouTube para que pueda ser visualizado cuantas veces se quiera, y en ese vídeo pues pueden disponer de las presentaciones. Sí. Un segundo que se va moviendo. Había otra pregunta. Sí, había se otra va pregunta moviendo. que tenía. Daniel, había otra pregunta que veo de Carlos Javier Linares. ¿Para Sí. cuándo utilizar mezclas de asfaltos reciclados de fresado en rodadura? Eso es que se me movía de una pantalla a otra. Sí, es que hay veces que se mueven las preguntas. Y que si para todo tipo de carreteras, si se sabe algo de si esto se va a incluir en la normativa. Bueno, mi opinión así un poco general, luego si acaso Mari y Nuria que la apoyen, es que en principio los reciclados templados son técnicas potencialmente, digamos, aptas para ser usadas en cualquier capa y tipo de carretera. Lógicamente, pues dependerá de la categoría de tráfico que puedan quedar o no en rodadura. Por ejemplo, hay experiencias de mezclas abiertas en frío como rodadura para categorías de tráfico hasta T2. Pues yo entiendo que las mezclas templadas que tienen unas prestaciones finales superiores a las de las mezclas en frío podrían constituir la rodadura de carreteras con esa categoría de tráfico. Pero espero que con la ejecución de más obras y con la experiencia que acumulemos en nuevas experiencias podamos ir a más y que realmente puedan estas mezclas recicladas templadas constituir la rodadura de muchas de nuestras carreteras, sobre todo de las de baja intensidad de tráfico, por supuesto. Y me imagino que, por supuesto, también se considerará en la normativa futuro. De momento, desde el ATC hay unas recomendaciones para la redacción de pliegos para carreteras de baja intensidad de tráfico donde se consideran este tipo de mezclas. Sí, Curro Lucas aporta a la pregunta de Ramón que ya hay una experiencia en la vía de servicio de la 1 de reciclado templado a tasa total como capa de rodadura.
A ver, una cosa importante es que si estamos hablando de reutilización de fresado, a día de hoy en nuestro país, nueva construcción hay poca en comparación con la conservación, con lo que yo creo que a futuro deberían utilizarse más los fresados en capas de rodadura porque porcentualmente es lo que más vamos a hacer. O sea, capas de base serán pocas en comparación con otro tipo de mezclas. Entonces, si queremos emplear fresados, tendremos que empezar a emplearlos en rodaduras. Sí. Fran Guisado nos expone también que hay experiencia de mezcla reciclada templada tasa total en tráficos T2 en el ámbito urbano. Sí que es cierto que con las capas de rodadura y con los materiales fresados que se incorporen hay que cuidar esos materiales fresados, como no puede ser de otra manera, ya que los áridos van a interaccionar directamente con el neumático y deben de caracterizar la microtextura y macrotextura. Pero simplemente teniendo bien caracterizado ese material fresado para el empleo de la capa de rodadura en función de la intensidad de tráfico, lógicamente, son técnicas que aprovechan muy bien este material, pero como bien se ha dicho a lo largo de todo este seminario, hay que hacer un control, una selección y un cuidado de lo que hoy desgraciadamente se llama residuo, que esperemos que pronto podamos quitarle esa etiqueta, porque es un material excelente, como se ha visto en diferentes obras y diferentes pruebas, y no me cabe la menor duda de que pueda ser empleado en cualquier tipo de capa del pavimento. Correcto. Bueno, estamos llegando al final. Hay todavía 107 personas conectadas. Sí, van entrando preguntas. Manuel Interlando, ¿podrían comentar cuál es el estado de la técnica del reciclado a nivel europeo? ¿Cuánto se recicla en frío? ¿Está España en línea con los números de países cercanos como Francia o Italia? Nos consta que en Francia el reciclado está más extendido que aquí. En Italia quizás no podría responder con tanta seguridad, pero sí, tanto en caliente como en frío, en Francia las tasas y los volúmenes son superiores a los nuestros. Sí. Y en otros países con dificultades mayores muchas veces está vinculado a la facilidad o dificultad de disponer de árido de calidad. Como más complicado en aquellos contextos en que la consecución del árido, la gestión del residuo es complicada, pues hay países con un nivel de aprovechamiento muy superior al nuestro. No destacamos en este punto, podemos decir. Efectivamente, en el entorno europeo, países como Francia, Holanda, Bélgica, pues nos adelantan a Alemania en la tasa de utilización de fresado. Es una meta que tenemos ahí, un reto, digamos, acercarnos un poco más a los países de la Unión Europea en la utilización de este material. Muy bien. Javier Lozano, a nivel normativo, ¿cuál es la referencia a nivel europeo? ¿Qué otros países del entorno lo aprovechan en otros usos diferentes al europeo de forma desarrollada? ¿Y qué está trabajando en algún documento similar a Eurocódigos? Bueno, a nivel europeo se está trabajando y hay un proyecto de norma para las mezclas con emulsión. Todavía no es una normativa, desde luego no es una norma armonizada de marcado CE como lo es la normativa que trata de las asphalt concrete, de las mezclas en caliente. Y entonces, bueno, pues hay países del entorno europeo que son también países con mucha experiencia en el empleo de las técnicas con emulsión. Un claro ejemplo de ello es Francia. Francia, por ejemplo, pues tenía más o menos una producción de 1 millón de toneladas de emulsiones. Ahora, después de los años de la crisis, pues ha bajado al entorno de las 800.000.
Nuestro cambio ha sido de 400.000 a poco más de 100.000, nos ha impactado muchísimo más la crisis y entonces, lógicamente, el aprovechamiento que hacemos de las mezclas con emulsión pues está todavía muy por debajo del deseado. Precisamente por eso creemos que tienen sentido seminarios como el de hoy y todo aquello que se pueda hacer para apoyar al sector, aportarle información normativa, todo lo que necesiten para el empleo seguro de estas técnicas. Luego sí existen referencias a nivel europeo, pero todavía no son normativas digamos, por ejemplo, de marcado CE, normas armonizadas, y bueno, pues es en lo que se está trabajando actualmente. Muy bien, nos entra una pregunta más de Francisco M. Pérez. Buenos días. Respecto a los reciclados in situ con emulsión, entiendo que serían más o menos equivalentes a nivel estructural a una capa de grava emulsión. A nivel de ejecución, ¿habría que esperar un tiempo mínimo antes de implantar la capa de rodadura? ¿Sería factible capa de rodadura en base a microaglomerados? A nivel de costes, independientemente de consideraciones ambientales, ¿habría ahorro económico sustancial respecto al fresado y reposición? Gracias. Bueno, son varias preguntas en una misma. Si queréis las voy a ir un poco desgranando. La primera, serían más o menos equivalentes a nivel estructural con una capa de grava emulsión, todo lo que es la tecnología de reciclado in situ con emulsión. A juzgar por lo que dice la 6.3 IC en relación al equivalente factor de equivalencia estructural, sí. De la misma manera que hemos indicado que se han podido hacer estudios valorando las propiedades, ¿no? O la respuesta estructural del firme y de aquí un poco realizar de manera inversa el factor de equivalencia para su comprobación. Y en el caso de reciclados en frío in situ hemos hallado valores siempre por encima de esta equivalencia de 0,75. Para las gravas emulsiones no disponemos de datos para decirlo. A la vista de lo que dice la tabla 6.3 IC se aplica el mismo factor de equivalencia. Sí. Correcto. A nivel de ejecución, ¿habría que esperar un tiempo mínimo antes de implantar la capa de rodadura? Sí, se deja un periodo de maduración para conseguir que se elimine agua, que pierda una parte del agua que la mezcla, como hemos dicho, pues, para su fabricación incorporamos emulsión, con lo cual una parte de agua que luego quedará libre y también agua para facilitar el proceso de mezclado y de compactación de la mezcla. Entonces es necesario dejar un tiempo de maduración para que pierda este exceso de agua antes de cubrirlo con una capa de rodadura. Sí. ¿Sería factible? En el caso de los reciclados templados, pues este periodo de maduración no sería necesario. Pero en el frío, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Mar. ¿Sería factible capa de rodadura en base a microaglomerados? Sí, el tráfico no es excesivamente, el tráfico pesado no es intenso, sí. Hay experiencias de ese tipo que se han hecho pues para carreteras de tráfico no muy elevado, incluso condiciones meteorológicas relativamente adversas. Por ejemplo, la subida de Ezcaray me consta que está hecha con ese tipo de mezclas. Un reciclado con emulsión y encima 2 capas de microaglomerado en frío. Una micro 5 creo que es para sellar y una micro 8 como rodadura para dar textura. A nivel de costes e independientemente de las consideraciones ambientales, ¿habría ahorro económico sustancial respecto al fresado y reposición? Sí, es así. Dependerá, como hemos dicho, la distancia planta-obra, de la sección, etcétera, pero sí, en general sí. Muy bien. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Os animamos a que formuléis alguna pregunta más. Nos quedan escasos 5 minutos que podríamos atender una última. En este sentido, el ahorro podríamos decir estaba revisando números,
estimamos un ahorro en torno al 35-30% de ahorro económico, en función de la ubicación y otros condicionantes. Respecto a fresado y reposición, a igual capacidad estructural. Muy bien. Pues llegado este momento, primero quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a mis compañeras de cartel en este seminario ATEP. Esperemos que hayamos conseguido el objetivo que queríamos desde la asociación, que era poner encima de la mesa diferentes tecnologías en base a emulsión bituminosa, siempre desde el foco de la eficiencia y la sostenibilidad, para que estas fueran consideradas dentro de las estrategias de conservación y construcción de carreteras. Sin más, nos despedimos. Como he comentado al inicio, este vídeo lo alojaremos en el canal de YouTube de la asociación y les invito a entrar en él y visualizar este y todo el contenido que ponemos a su disposición. También disponen de nuestros contactos dentro de la asociación, pues para cualquier duda, comentario respecto a este seminario en particular o todo lo relacionado con la emulsión bituminosa en general. Sin más, cedo mis palabras a mis compañeras por si quieren decir alguna consideración antes de despedirnos. Dar las gracias a todos los asistentes y decirles que estamos ahí, que la asociación está ahí en el caso de que tengan alguna duda o quieran consultar algo, que no dejen de ponerse en contacto con nosotros, vía página web o como consideren, pero que no dejen de contactar. También dar las gracias a todos los participantes en el seminario. Yo creo que por lo que nos transmiten en el chat, parece que ha sido interesante. Puede que sea el primero de otros que organicemos y bueno, al menos en estos tiempos en los que vernos físicamente se complica mucho, pues que sea un canal para poder seguir manteniendo el contacto y bueno, como ha dicho Nuria, siempre estamos a vuestra disposición para lo que pueda surgir y nada, pues animaros a ver las técnicas con emulsión como una solución que puede ser o estar vinculada a proyectos que reciban todas estas financiaciones que nos van a venir de Europa en los próximos años. Aprovechemos esta oportunidad para crecer en lo técnico y emplear técnicas que son muy sostenibles y muy eficientes. Muchas gracias. Bueno, y también agradecer, espero que hayamos puesto nuestro granito de arena, ¿no?, en hacer que el desarrollo y el progreso de nuestro país, de nuestro sector, pues vaya un poco alineado, ¿no?, con estos criterios responsables. Y bueno, trasladaros que ahí está la técnica y que nos corresponde a todos nosotros hacer un buen uso de las herramientas que tenemos, ser capaces de explicar y trasladar a la sociedad y a todo y a quien corresponda cuáles son los beneficios que nos aportan y por qué debemos apostar por este tipo de técnicas más amigables. Muy bien. Sin más, agradecer a los participantes y agradecer a los patrocinadores de este seminario, Kao Corporation, Química de los Pavimentos y Ravago Chemicals, por su apoyo en este seminario. Un abrazo, cuidaros mucho y esperemos que nos podamos ver pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.